En búsqueda del maestro. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, qué es lo que lleva a un hombre a buscar un maestro? ¿Será el deseo de obtener más conocimientos? ¿La necesidad de elevar su espíritu? ¿O existe una razón misteriosa que los une de un destino común? El camino de un hombre comienza al aprender junto a un maestro hasta que después de muchos años alcanza la gran iniciación. Hay una antigua frase que dice, busca un maestro, como si fuese imprescindible para comprender ciertas esencias y misterios, tener un guía espiritual, y así es. ¿Cuántas veces sentimos la necesidad de una orientación sabia en los momentos más especiales de nuestra vida? Pues a lo largo de nuestro crecimiento desde niños nos han enseñado a leer, a escribir y a socializarnos. Por otro lado, nuestros padres fueron nuestra primera escuela. También aprendimos de nuestras propias experiencias y de las experiencias de los demás. Pero ¿dónde es que al hombre le enseñan a trascender? ¿Dónde le enseñan a vivir y a saber por qué y para qué existe? ¿Dónde le enseñan al hombre a concebir a la existencia de una manera integral y unificada y eterna? En este sentido, un maestro es una luz para la sociedad y el hombre, pues su enseñanza evoca más allá de todo lo religioso o dogmático, a Dios y al alma. Y es aquí donde se encuentran las respuestas a los grandes interrogantes existenciales. Por eso el mensaje de un maestro es para todos los seres humanos, sin distinción de razas, ni credos, ni banderas, ya que el alma es una parte de Dios y Dios es todo. A su vez, un maestro es quien nos escucha en el momento en que más lo necesitamos y coloca el corazón en sus oídos. Él tiene como misión ayudar al hombre a equilibrar, armonizar y elevar su propio ser. A lo largo de nuestra vida estamos acostumbrados a recibir una enseñanza que solo llega a la epidermis de nuestro corazón. Más aún, un maestro es aquel que quiere llegar a lo profundo del hombre. ¿Cómo lograr tal enorme objetivo? Partiendo en su mensaje de su propio corazón y uniendo así la enseñanza con los sentimientos. Este es uno de los grandes secretos para alcanzar la sabiduría, colocar el alma y la sensibilidad en lo que estamos aprendiendo. En lo que se refiere a estudios esotéricos, místicos y ocultistas, tener un maestro es tener claridad en el aprendizaje, pues la mayoría de estos temas, por ser del orden del misterio y con un alto contenido metafísico, se prestan a confundir o malinterpretar a quien lo estudia. Si no posee una conciencia serena, profunda y armónica para portarlos dentro de sí. Tanto es así que lamentablemente hoy en día, a pesar del resurgimiento en Occidente de estas tendencias místicas, encontramos también en nuestra sociedad grandes problemas producidos por la falta de guía espiritual, como por ejemplo los delirios místicos, las supersticiones, los comerciantes del espíritu, los dogmas impuestos y limitados, los brujos a sueldo y otras tendencias espirituales negativas que dejan mucho que desear. Esto por desgracia decepciona a quienes realmente toman la espiritualidad como un camino honesto, desinteresado y verdadero. Pero aún más graves son todavía las agrupaciones sectarias destructivas y los líderes pseudomísticos que predican la espiritualidad como una máscara de la ambición de poder y de un enorme desenfreno mental, evidenciando de esta manera la falta total de sensibilidad espiritual, humanismo y cordura. Con un maestro y guía de la verdadera iniciación, esto no sucede así. Su enseñanza pregona que, antes que volar, místicamente hablando, se debe de aprender a caminar. O sea que para penetrar en los conocimientos más profundos, previamente uno debe de estar equilibrado interiormente
Por ejemplo, la fuerza del corazón sin la conciencia de cómo usar esta fuerza. No trasciende a la vez aquel que solo posee la conciencia teórica pero no desarrolló su propia fuerza, también poco trasciende, pues el primero puede pero no sabe, y el segundo sabe pero no puede. Por eso corazón y conciencia, fe y razón, saber y poder son los polos en que se fundamenta la enseñanza. Un maestro es un hombre sencillo y humilde, y es con esta transparencia que debe mostrarse al mundo y a sus discípulos. Para él, la perfección es divina, mientras que el ser humano es una proyección o un camino hacia esta perfección. En la vida existen errores y aciertos, defectos y virtudes, pero más allá de la dualidad humana, un maestro es quien busca la unidad en la pluralidad. Busca lo absoluto que se aloja en el alma y que es una imagen y semejanza de la perfección del Creador. Un iniciado cree en un único Dios universal, pero también cree en el hombre, cree en su redención, en que puede cambiar positivamente y cree que hay mucho por hacer en beneficio de la humanidad. En este sentido, la iniciación aporta una sabiduría profunda, combinada con una fraternidad humanista. Y en este clima de amor y verdad es donde nace la íntima y profunda conexión entre maestro y discípulo. Hay una frase que dice: para ser un gran maestro, antes tienes que ser un gran discípulo. Y es así, pues un maestro en el sentido estricto del término solo es él legítimamente cuando otro maestro superior, después de años de enseñanza, lo nombre y ordene maestro. Así de maestro a discípulo, eslabón a eslabón, se continuó esta cadena de conocimientos iniciáticos a través de los tiempos, desde la más remota antigüedad hasta aquí y ahora. Una luz que guía el camino hacia nuestro propio encuentro es tener un maestro. Pero esta luz, para que sea beneficiosa, debe de iluminar a su debido tiempo, a fin de que no enceguezca al aprendiz, sino que le brinde claridad. De esta manera, el alumno podrá absorber y asimilar la luz y refractarla en su propia vida y acciones. Por supuesto que esta luz llega profundamente a quien quiere realmente recibirla. Está dicho: al que abra solo su mente, le serán dadas solo las preguntas, mientras que al que abra su mente con su corazón, le serán otorgadas las preguntas y las respuestas. Pues es sencillamente imposible marginar los sentimientos en el aprendizaje de la sabiduría. Solo aquel que siente las enseñanzas en lo profundo de su ser es el que está verdaderamente aprendiendo. Se dice que cuando el discípulo está preparado, aparecerá el maestro. Y en esta afirmación se encuentra la finalidad de estas páginas: acompañar este proceso, ayudar al tiempo para que renazca dentro de cada ser humano el deseo de una iluminación y la voluntad de enriquecer y elevar su ser. Si esto fuese así, cambiaría positivamente el mundo en que vivimos, y este cambio estaría asentado en la evolución individual de cada persona, desde su propio interior. Maestro y discípulo. Agradecido frente a la divinidad estaba el maestro, pues sentía que su vida era una bendición. Él había hallado la felicidad dentro de sí, junto a una certeza de cuál era su misión en la vida. En fin, se había encontrado a sí mismo y a través de este encuentro propio había hallado también al Creador, transformándose así en una suerte de socio de Dios. El maestro, frente a la ventana de su escritorio ocultum, y mientras el sol alumbraba con su luz de atardecer esa habitación, reflexionaba y meditaba acerca de su vida. Una vida dedicada al servicio y a la comprensión de la más profunda realidad de la existencia. Él era un cabalista, heredero de un saber milenario,
de las últimas escuelas iniciáticas herméticas, y como la mayoría de los cabalistas había consagrado su vida a la verdad y al amor. En el atardecer de su existencia física, entrado en años, sintió el mensaje de compartir sus enseñanzas con aquellos que estaban emprendiendo el camino que largos años atrás él había comenzado. Y en este sentimiento místico y profundamente espiritual es donde se sustenta la sabiduría, pues ella se continúa gracias a los maestros y discípulos que la han transitado. El maestro era conocido y respetado donde vivía como un gran sabio, ayudaba a los necesitados y por esa razón también era muy querido. Un día, mientras caminaba, como era su costumbre, vio como un muchacho sentado en la vereda de una calle gris estaba triste y confundido. Se acercó a él, lo miró atentamente y comprendió que el joven tenía una maravillosa esencia espiritual, pero que todavía no había encontrado el camino, su oriente, su luz. Intuitivamente supo a través de su mirada todo lo que sentía aquel muchacho y lo sintió en el silencio. En esa mirada había un profundo sentido, un llamado, una reunión del destino. Luego de ese fugaz instante supremo, el maestro dejó de contemplar al muchacho y miró hacia el cielo y se preguntó: ¿qué significado tiene lo sucedido? ¿Será una señal de que debo ayudar e instruir a este joven muchacho? ¿Será el momento? ¿Estará preparado? Y en el silencio del cielo halló una respuesta: ten paciencia, espera, todo será a su debido tiempo. Un día el maestro realizó un encuentro de estudios sobre el sendero hacia la sabiduría divina. El muchacho aquel fue invitado a esa conferencia y así se encontraron nuevamente. Ya estaba preparado el camino. El maestro lo vio entrar en la sala y sintió una gran alegría porque había llegado el momento. Y comenzó a enseñar. Los que lo escuchaban sentían una gran paz y asombro en sus palabras. El maestro era un gran orador y vibraba su corazón junto a cada sonido que emanaba de sus labios. Así el corazón le salía en el aliento, y ese aliento, hecho palabra, llegaba a lo más profundo de los que estaban allí. Cuando el maestro comenzó a enseñar el sendero hacia la sabiduría divina, se tenía la sensación de ir caminando al paso de sus rítmicas y armoniosas palabras. Por momentos hacía grandes silencios, en los cuales miraba profundamente a las personas que allí se encontraban. Luego, como un viento huracanado, esparcía conceptos con una fuerza tal que vibraban los asientos de ese pequeño salón. El muchacho sentado en una de las últimas filas ni por un instante despegó su mirada del maestro. Un gran entusiasmo le embargó el alma y sintió profunda admiración por ese ser. A su vez, los temas planteados le despertaban ansias de saber aún más. Dentro de sí, el joven se preguntaba: ¿quién es este gran señor? ¿Qué es un maestro? Finalmente, cuando concluyó el encuentro, tenía la sensación de que habían pasado 10 minutos. Sin embargo, el reloj daba testimonio de que habían transcurrido poco más de 2 horas. Esto no puede quedar así, pensaba el muchacho. Debo conocer a este señor, hablar con él, pues sus palabras en un par de horas representaron lo que he buscado en largos años. En su vida él había transitado por varias escuelas esotéricas, había leído muchos libros al respecto, pero nunca había conocido un maestro de verdad, de carne y hueso. Así se dispuso a saludar al maestro, que estaba rodeado de gente que, con él, quería estar más cerca y conocerlo. Al fin pudo acercarse y al encontrarse frente a frente, el maestro lo miró a los ojos profundamente. El joven le tendió su mano, la cual estrechó el maestro, y puso a su vez una mano sobre sus hombros.
Estaba realmente emocionado y sentía una gran seguridad, calor y misterio en este primer contacto. En este momento le habló así al maestro: me sentí muy conmovido por su enseñanza. Me alegro que mis palabras hayan llegado a tu corazón. ¿Hay algún lugar donde se pueda profundizar en estos conocimientos? Lugares sobran. ¿Y usted estaría dispuesto a enseñarme? Para eso estoy. Esa es mi misión en la vida. ¿Y cuándo podemos comenzar? Dentro de una luna, ven a mi casa, que te recibiré con gusto. Esta es mi dirección. Te espero. Allí estaré. Pero en el transcurso de esta luna de tiempo, quiero que pienses en este interrogante y me des luego una respuesta. Se dice que hay una escalera mística que une al hombre con Dios. La pregunta es: ¿cuántos peldaños piensas tú que tiene esta escalera? No me contestes nada por ahora. Y en una luna, ven a mi casa, tú y tu respuesta. El maestro se despidió y se retiró rápidamente de la sala. Al regresar el joven muchacho a su casa, quería contarles a todos lo que le había sucedido. Sentía gran alegría y plenitud, pues el maestro le había concedido una cita, un encuentro. Ahora debía hallar la respuesta al acertijo que se le había planteado. El muchacho se preguntaba: ¿cuántos peldaños tiene la escalera mística que une al hombre con Dios? ¿Serían 10 peldaños, como los 10 mandamientos? ¿Serían 7 peldaños, como los 7 cielos? ¿Cuántos serán? ¿Cuántos? Así el joven estuvo días enteros pensando en esta respuesta, hasta que llegó el día fijado y se dispuso a visitar al maestro. Vistió sus mejores ropas y partió hacia ese momento tan esperado. Al llegar, dio 3 golpes en la puerta. Allí estaba el maestro, quien lo recibió afectuosamente y lo hizo pasar. Luego el maestro lo convidó con un refresco. Ambos se hallaban sentados en el living de la casa. Los pensamientos del muchacho corrían más rápido que la luz. Me alegro de que hayas venido a visitarme, por lo que veo has reflexionado mucho. Sí, y he llegado a una conclusión. ¿Y cuál es? Que los peldaños que unen al hombre con Dios son infinitos, pues Dios es infinito. Te felicito. Es una muy buena respuesta, pero creo que te falta la mitad, pues esa escalera mística está dentro del ser humano. Por lo tanto, no hay ningún peldaño para llegar a Dios. Él ya está. Entonces, ¿he respondido mal a la pregunta? No, has respondido bien, pero la mitad, pues la otra mitad te la he respondido yo. De esta manera, entre los dos hemos llegado a una verdad. Lo infinito está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. La sabiduría se basa en la premisa de que Dios está en todo. A partir de aquí podemos empezar a aprenderla, pues ella es un despertar, iluminarse y trascender desde nuestra conciencia y la experiencia. El místico es quien encontró a Dios, aunque quizá no lo pueda definir o encasillar. Así ambos comenzaron un diálogo místico hasta que el maestro despidió al joven alumno. Las horas habían transcurrido fugazmente. Fue un gusto estar contigo. El placer fue para mí. Si quieres, te espero la semana entrante. Entonces, ¿me acepta como discípulo? ¿Puedo aprender con usted? Ambos nos hemos aceptado y aprenderemos juntos. Así de la noche a la mañana comenzó una relación espiritual entre estos dos hombres y de aquí en más los diálogos entre ellos fueron sembrando sus corazones. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos.